Pues estoy empezando a grabar ahorita y básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es lo que todos mencionaron la clase pasada que tenían como una inquietud, que era el problema de apuntadores, ¿no? Como que apuntadores quizás el concepto de apuntadores, el concepto de listas, bueno, de objetos o estructuras dinámicas, como son las listas o como los árboles binarios, era algo que les causaba un poco de problema. Entonces vamos a ver esos conceptos. Para entender bien los conceptos de listas ligadas, es necesario entender bien los conceptos de, bueno, de listas ligadas o de estructuras dinámicas, es tener bien claro el concepto de apuntadores. Entonces vamos a empezar a trabajar un poquito con eso, con los conceptos de apuntadores. Entonces voy a pasar al pizarrón rápidamente y a partir de ahí vamos a empezar trabajando ahorita. Entonces tenemos, permíteme tantito, está un poco descentrado esto. Déjenme si lo puedo acomodar. Ahí está un poco mejor. Tenemos que son apuntadores. ¿Quién me puede definir qué es un apuntador? ¿Qué es lo que entienden ustedes por apuntador? Argenis. Oiga, había un compañero suyo, pero ya se fue, ¿verdad? Éramos tres y ahora ya somos Sí. cuatro. Era Ay, no sé quién fue. Pero bueno, seguramente dije que iba a grabar y dijo, bueno, lo va a grabar, entonces me voy. Bueno, no importa. Argenis, ideas de apuntadores. ¿Qué es lo que entiendes tú por un Una apuntador? variable que almacena una dirección de memoria. Ajá, muy bien. Es una variable que almacena una dirección de memoria. José, ¿estás de acuerdo con eso o tienes alguna cosa diferente? Básicamente es eso, ya, sí. Ok. Ahí viene, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Edwin, ¿tú estabas ahorita y saliste y volviste a regresar? ¿O acabas de llegar? No, sí, sí está aquí. Es que no sé por qué me aparecía inventando emergente y no podía hacerlo más grande. Ya Ah, salí, bueno. entré. Y ya lo puedes hacer más grande. Sí, 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 ya, está bien. Perfecto. Edwin, estamos revisando el concepto de apuntadores. ¿Tú cómo defines un apuntador? Tengo entendido que apunta más que nada a la dirección de la variable y no a la variable como tal. ¿Pero qué es lo que apunta? Eh, yo que recuerdo la dirección, pero no recuerdo qué tipo de dirección era. Ahorita de Pues, la respuesta que nos dio Argenis y que lo todos están comentando ahorita, me queda claro que hay una cosa que es importante entender antes de seguir hablando de apuntadores. Y los apuntadores es una cosa diferente que es una variable. ¿Qué entienden ustedes por variable? que cambia su valor. ¿Qué es? Bueno, una cosa variable es aquella cosa que cambia, ¿no? Pero en Sí. términos de cómputo, Es eh, una dirección de memoria que almacena datos. una dirección de memoria que almacena datos. ¿Algo más? Que eso lo dijo José Argenis. ¿Sí? ¿Qué es una variable? ¿Qué tienes por variable tú? Es como el nombre que se le da a esa parte de la memoria, algo así leí. Sí, es más claro eso, es que de hecho es más cercano. Una Es un variable ya es alias, un ¿no? nombre, ¿no? Un nombre. Cuando nosotros programamos una computadora, una computadora en su estado, digamos, natural, la forma en que programamos es que utilizamos un código de máquina. Ese código de máquinas, hay una serie de instrucciones que se pueden hacer en la computadora y en sí todas esas instrucciones nos permiten leer direcciones de memoria, cargarlas al procesador, hacer operaciones con ellas, regresarlas otra vez a la memoria. Y hay un montón de instrucciones que seguramente van a ver o vieron en un curso de programación de máquina. El lenguaje de programación más arriba del código de máquina, que es programar únicamente con números, porque hay que ver unas tablas donde dices, bueno, a este número, a esta instrucción le corresponde este número, pero cuando programamos en código de máquina no hay variables. Si queremos almacenar un dato, tenemos que acordarnos que en la posición 725.616 está un dato que nosotros queremos y tendríamos que mantener nosotros tablas de qué está almacenado en qué lugar. El nivel más arriba de código de máquina es un lenguaje de programación, que es el más básico, que es ensamblador, que nos permite ya utilizar identificadores para referirnos a posiciones de memoria. Entonces, básicamente lo que es una variable es un identificador en el cual, con el cual, no en el cual, sino con el cual
vamos a referirnos a información en la memoria, información o datos, vamos a ponerle datos mejor, datos en la memoria. Y cuando hablamos de datos en la memoria, estamos refiriendo a eso. O sea, tenemos una variable que significa que tenemos un nombre y tenemos una dirección de memoria. Entonces ponemos A, puede poner la dirección A0, E0X, FADB1C. La dirección B tiene 0X, FABC4L. Bueno, L no, porque L no es un número hexadecimal, ¿no? 47. Y así sucesivamente, ¿no? Pero bien, entonces el chiste está en que las variables son eso. Las variables son números, son nombres, identificadores, que lo utilizamos para referirnos a direcciones de memoria. Y no solo se refieren a la dirección de memoria, sino también al tamaño del dato que estamos almacenando, ¿no? Tamaño del dato, o de la variable, sí, de la información del dato, podemos decir, ¿no? Podemos decir que esta requiere 16 bytes, puede ser que sea 324 bytes. Entonces, básicamente, si nosotros hablamos de variables, decimos, hay una variable A que comienza en la dirección tal y que tiene un tamaño de 16 bytes. O la dirección, una variable D que comienza en la dirección tal y que tiene un tamaño de 324 bytes. Todos están más o menos familiarizados con los números hexadecimales. Sí. Sí, más. Sí, muy bien. Entonces, es más común usar cuando hablamos de direcciones de memoria. Usualmente manejamos números hexadecimales. Es una convención, ¿no? Pero bueno, el chiste está en que cuando tenemos una variable, una variable es una cosa que tenemos identificadores que nosotros vamos a usar en nuestro programa, pero atrás de esos identificadores hay una dirección de memoria donde tenemos almacenado un dato, donde comenzamos a almacenar un dato, y cuántos bytes después de esta posición de memoria es que vamos a ocupar para almacenar ese dato, ¿no? Cada tipo de datos en C nativo tiene un tipo de memoria, un tipo de datos que es dependiente de la arquitectura de la computadora. En una computadora que tiene un bus de 32 bits, por ejemplo, en C, usualmente un entero tiene 32, son 4 bytes por un 32 bits, o 4 bytes por un entero. Un flotante también son 4 bytes. Un doble, un flotante de largo o grande, es de 64 bytes. Hay un flotante largo que es de 80 bytes. Hay un short que usualmente son 16 bytes. Hay un char que es de 8 bytes, 8 bits, perdón. El short es 16 bits. Todos los demás que dije 64 son 64 bits, no bytes. Y así sucesivamente, ¿no? Y las estructuras que nosotros vamos a crear también van a tener tamaños determinados dependiendo de qué es lo que tengamos dentro de la estructura. Pero lo importante es esto. Hay unas cosas que son variables y esas variables son identificadores para referirnos a espacios de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué son útiles las variables? Porque es más fácil referirnos a D, a patito, a contador, a cualquier nombre que nosotros queramos utilizar, en vez de referirnos a un número hexadecimal, ¿no? Es mucho más fácil de leer y es una cosa que facilita mucho más el desarrollo de algoritmos. Y los lenguajes de programación proveen de esa capacidad de generar ¿cómo se dice? Una tabla donde los nombres de las variables se les asocia ese tipo de cosas. Eso lo hacen todos los lenguajes de programación, ya sea compilados como C o C++, como intérpretes. Requieren crear esa tabla. Una cosa importante es que el ámbito de las variables, de los nombres de las variables, en un programa compilado como C o C++, es únicamente el programa. Ya que se compila y se genera el código de máquina que se va a ejecutar, el nombre de la variable ya no es necesario almacenarlo, ¿no? Algunas veces se almacena porque se utiliza para información para depurar el programa, por ejemplo, y es necesario saber a qué variable nos referimos con cada cosa, pero no es muchísima información. Pero usualmente no es necesario, el nombre de la variable no se necesita almacenar como parte del programa. Por otro lado, tenemos los lenguajes interpretados, como Python, como Java, como
BASIC, el BASIC antiguo, no sé qué otros lenguajes interpretados hay, Perl. Todos esos lenguajes, en sí la variable sí es una cosa que se almacena como en el ámbito mismo de ejecución del programa, ¿no? Pero en lenguajes compilados es únicamente vive, digamos, en el código fuente. Ya que compilamos nuestro programa, ya no es necesario tenerlo. Los identificadores se siguen almacenando en los objetos, pero ya que generamos un objeto para identificarlos, pero ya que generamos un archivo ejecutable, realmente no usamos nombres de variables en la vida real. Los compiladores no hacen eso. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, maestro. Bien, vamos con lo que sigue. Antes de continuar hablando de variables un poquito, vamos a hacer un paréntesis para ver si quedamos todos claros con qué es lo que implica compilar un programa, ¿no? Tenemos un programa que se compila en C o C++, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el primer paso después de compilar un programa? Lo primero que se compila, por lo que pasa un programa, es que pasa por un programa que se le conoce como el CPP, o C Preprocessor. ¿Alguien sabe para qué sirve ese programa? Este es un archivo fuente, ¿no? Este es aquí un programa, tenemos código como el que hacemos nosotros, en C o C++, y pasa por un programa que se llama CPP. ¿Alguien sabe qué hace ese CPP? Incluye las filas directivas, ¿no? Y, Ajá, atiende todas las directivas del compilador. Todas aquellas instrucciones, que no son instrucciones, sino son directivas del compilador que comienzan con un gatito, son interpretadas por este CPP, ¿no? Eso incluye incluir otros archivos que los usamos con la directiva del compilador incluye, pero también definir cosas, definir variables. Y entonces lo que se hace aquí es que se hace una sustitución. El preprocesador es básicamente desenrolla una serie de macros que podemos escribir en C++ para generar otro código fuente, ¿no? Entonces cuando el CPP lo que pasa es que nos genera otro programa que también sigue estando en C++, pero digamos todo desarrollado, ¿no? Sigue siendo un programa, pero con todas las cosas incluidas. Después de que pasa por el CPP, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa por el compilador. El compilador, ¿qué es lo que hace? Nos genera un archivo objeto. Que en Unix o en C generalmente tiene una terminación, es un archivo que tiene una terminación .o. Ahí le puse aquí objeto. Compilador genera un objeto. Voy a quitarle el cuadrito porque si no se confunde. Genera un objeto. ¿Qué es un objeto? Básicamente un objeto es la colección de todas las elementos que hay en el programa. Y por elementos nos referimos a funciones que ejecutan códigos, el código fuente, las variables estáticas y las variables globales que están definidas dentro del código. Se declaran aquí en el objeto, cada uno tiene una dirección de memoria. La única cosa que tiene el objeto es de que no es un código ejecutable, es únicamente todas las rutinas almacenadas como una colección bueno, es digamos, una biblioteca de rutinas. Es una serie de rutinas donde no están ligadas, no hay nada en particular. Y de hecho el objeto, después de generar un objeto, esto pasa por un ligador o linker. Lo voy a poner en inglés porque es más fácil escribirlo. Linker. Que el linker, ¿qué es lo que hace? Es que agarra las bibliotecas necesarias. Vamos a poner bibliotecas. Las se juntan en el linker. Y eso nos genera un archivo ejecutable. Las bibliotecas en sí, las bibliotecas son colecciones de archivos .objeto, de objetos como los que están aquí, que es donde se almacenan cosas que, ya sea que las construyamos nosotros o que las haya construido algo más, pero son básicamente programas que podemos utilizar. En sí, los programas en C nada más tiene 26, si no me equivoco, palabras clave definidas. Entonces hay un montón de cosas que hacemos en C que no forman parte nativas del lenguaje en sí, sino que forman parte de una biblioteca estándar. Por ejemplo, todas las rutinas para leer y escribir, como printf, fread, frwrite, todas esas rutinas forman parte de una biblioteca.
Todas las rutinas para hacer matemáticas, como seno, coseno, tangente, fueron parte de una biblioteca de matemáticas. Entonces lo que hace el linker es que agarra el objeto, agarra el código que está en las bibliotecas. Las bibliotecas son básicamente bien un montón de objetos almacenados en un solo archivo o en varios archivos. Y lo que hace el linker es que agarra todos esos objetos, los junta y nos genera una cosa, nos genera un programa que está listo para ser ejecutado. Básicamente con el cual se puede crear y cargar el programa en memoria para ser ejecutado. Que fue lo primero que explicamos en el texto que les dejé leer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, básicamente nada más esta era la forma que quería revisar que todos estuviéramos de acuerdo. Y ahora sí regresamos a apuntadores. Cuando hablamos de apuntadores, decimos que hay variables. Ahorita mencionaban variables y decían, bueno, es que las variables. Realmente cuando decimos un apuntador, y una definición que dijeron correctamente, decimos que un apuntador es una variable, entre comillas, vamos a ponerle, que almacena una dirección de memoria. En lenguajes como C o C++, que los tipos están bien definidos, hay otros lenguajes que los tipos se definen dinámicamente, pero en C, cuando nosotros declaramos una variable, estamos asumiendo que esa variable tiene que estar bien definido el tipo, ¿no? Sabemos de qué tipo tiene que ser esa variable. No puede, si creamos una variable como entera, luego no puede convertirse en un flotante o luego en otra cosa, ¿no? Hay otros lenguajes que sí puede hacerse eso, pero en C no, C o C++ son lenguajes que tienen los tipos fijos, son rígidos en cierto modo, ¿no? Entonces, cuando decimos que un apuntador es una variable que almacena una dirección de memoria, es una dirección de memoria a otra parte. Entonces, hay una distinción curiosa porque es como una referencia a la misma memoria, ¿no? Teníamos que las variables A, B, C, decíamos que tenían asociadas una dirección de memoria. Tenían un tamaño asociado. Y una cosa que podremos confundir con tamaño o solo al mismo tiempo que tamaño es que pueden tener un tipo de datos, ¿no? Si es entero, si es flotante. Estos en cierto modo son una forma, porque a partir del tipo nosotros podemos calcular el tamaño. Entonces es una cosa que podemos quizás quitar tamaño de este tipo, pero básicamente es la idea, ¿no? Pero entonces, si una variable es de un tipo apuntador, ¿qué es lo que va a hacer? Que nos va a almacenar la variable, va a tener la dirección de memoria de una variable, pero esa variable va a almacenar algo para almacenar una dirección a otra variable. Vamos a ver un ejemplito simple. Vamos a escribir un pequeño programa. Ay, ¿quién sabe qué escribí ahí? Un programa muy simple donde tenemos
Ahorita vamos a hablar de la notación de este asterisco y este ampersand para recordarnos. Pero si tenemos un programa, acuérdense que cuando vimos lo que les dejé leer, es de que decíamos que había tres tipos de variables. Las variables globales, las variables locales y las variables estáticas. Las variables globales son variables que existen desde que comienza a ejecutarse el programa y terminan, bueno, durante toda la ejecución del programa existen esas variables. Hay otras variables que son locales, que solo existen mientras dentro de la función, del ámbito en el cual fueron declaradas. El ámbito está definido por las llaves. Entonces, cada función, cada cosa que esté declarada adentro de una función, pertenecen al ámbito de la función. También los parámetros, que en este caso, main no tiene parámetros en este caso, pero los parámetros de una función también forman parte del ámbito local. Y hay algunas variables que son estáticas, que son variables que se declaran dentro de un ámbito de una variable, pero que almacenan, ¿cómo se dice? Mantienen su valor entre llamadas. Esas no es muy común usarlas, pero también se pueden hacer, ¿no? Bien, entonces lo que estamos haciendo aquí, vamos a suponer que corre nuestro programa y cuando invocamos esta función main, se le asigna en alguna parte de la memoria, vamos a poner la dirección 37, vamos a hacerlo sencillo, y aquí está la variable A. Voy a ponerlo más abajo porque si no, no me va a caber. En la posición 37 está la variable A. Como es el tipo entero, sabemos que se requieren 4 bytes. Entonces, eso significaría que la dirección 37, la 38, la 39 y la 40 van a estar dedicadas para almacenar la variable A. Y cuando yo escribo A, almaceno el valor. Cuando yo digo A es igual a 17, significa que en esos 4 bytes voy a escribir el número 17. Aquí tenemos 32 bytes, como es un entero con signo. En realidad tenemos 2 a la 31. El rango de valores que puede tomar es de 2 a la menos 2 a la 30 y menos 2 a la 32 hasta menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. O sea, los valores posibles que podemos tener aquí es 2, desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. Son los valores desde el número más pequeño y el número más grande, pero bueno, eso no importa ahorita, ¿no? Porque 17 está justo en medio, o muy cerquita de estar en medio, ¿no? Entonces, el número 17, lo importante aquí es que ese número 17 se va a hacer almacenar aquí adentro. El 17 aquí va a quedar almacenado. Cómo se acomoden los bits y acá no es tan importante ahorita ver eso. En algunos casos es relevante. Cada arquitectura de computadoras decide cómo almacenar los bytes ahí. Pero no importa, el chiste está que tenemos aquí número 17. Y luego tenemos una variable B, que vamos a asumir que es esa variable B es una, estamos trabajando en una arquitectura de 32 bits, significa que un apuntador ocupa 4 bytes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener otros 4 bytes que van a ocupar las posiciones 41, 42, 43 y 44. Entonces, ¿qué es lo que se va a almacenar aquí? En estos 4 bytes vamos a almacenar la dirección de la posición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a almacenar ahí? ¿Qué creen qué número va a estar almacenado aquí? José. 37. 37. Muy bien. Una cosa nada más, esta elección de que comenzara nuestra variable en 37 es sumamente inusual. Usualmente las variables, ¿cómo se dice? Estamos asumiendo que es una computadora con una arquitectura de 32 bits, esos son 4 bytes por variable. Generalmente todas las variables comienzan en un número que es un múltiplo de 32, múltiplo de 4, ¿no? Entonces 37 no es múltiplo de 4, entonces esto en la realidad nunca lo van a ver así, pero bueno, en este caso sería, por ejemplo, 30. O otro, no, 30 no tiene 34. 4 por 8, 28, 32. Vamos a ver que este es 32, entonces sería mucho más real. Pero no importa, lo importante está que tenemos aquí el 17 y tenemos aquí el 37. Entonces B es una variable que contiene la dirección de otra variable. ¿Por qué creen que son necesarios los apuntadores? ¿Por qué necesitamos una variable que almacena la dirección de otra variable? Para pasar por referencia.
Para pasar por referencia es una razón muy importante. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde? ¿Quién lo dijo? ¿José? Ah, yo, sí, sí. Edwin, ¿alguna otra idea de por qué es importante, para qué nos pueden ser útiles los apuntadores? Yo que recuerde porque la variable, por decir en este caso A, podría cambiar, pero pues su dirección no. Algo así más o menos recuerdo. En cierto modo, no, o sea, si cambia la variable, pues ya es otra variable y sí, el contenido va a cambiar, pero realmente como que no es una muy buena razón. Una de las razones más útiles es porque cuando trabajamos con arreglos de datos, con arreglos de datos o bloques de datos, es mucho muy fácil usar apuntadores para referirnos a elementos de esos bloques de datos. Es muy conveniente. O porque aparte, si nosotros estamos trabajando con variables independientes, decimos A es igual a 5 y B es igual a 6, imagínense que queremos hacer una operación aritmética. Tenemos un programa en el que el objetivo de nuestro programa, vamos a suponer, es evaluar esta expresión. Tenemos que evaluar la expresión A es igual a 3 por C más 1. Esa es la expresión que tenemos que evaluar. Pero no lo tenemos que evaluarlo para un valor de C, sino que tenemos que evaluarlo para muchos valores de C y almacenarlo en lugares diferentes. Entonces, una cosa útil de los apuntadores es que nos permitiría, en cierto modo, usar el mismo programa sin cambiar. Creo que es a lo que quizás es a lo que te referías, Edwin. En este caso, C y A están referidos a lugares específicos que tenemos estos. Pero si C y A se refieren a direcciones de memoria o a direcciones de otras variables, nosotros podemos referirnos al contenido de C y al contenido de A, y en eso nos tendremos una expresión como asterisco A es igual a 3 voy a poner unos paréntesis por claridad, más 1. Entonces, este es el contenido de la variable C, es el contenido de la variable A, y entonces podríamos aplicar esta expresión 3 por el contenido de la variable más 1 a diferentes tipos de variables y almacenarlo de diferentes cosas, lo cual nos da mucha flexibilidad y facilita hacer un programa. Si no, ¿qué tendríamos que hacer? Copiar un dato a C, evaluar la expresión y el resultado de A, volver a regresar a otra parte. De esta manera podemos aplicar el dato exactamente a donde está ejecutándose, ¿no? Que es el caso que yo comentaba ahorita, precisamente de arreglos. Nos da mucha facilidad trabajar con arreglos. Imaginen que ustedes están haciendo un programa que trabaja con imágenes y lo que tienen que hacer, pues una imagen es un bloque de datos gigantesco y lo que tienen que hacer es multiplicar cada elemento de la imagen por 5 para hacer que sea más brillante. O es una señal que contiene una señal de audio y la señal de audio, la amplitud, o sea, qué tan grandes son los valores, nos dice el volumen. Dicen, bueno, sube el volumen a esta pieza. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Agarrar cada valor que tengamos en ese arreglo que represente el sonido y multiplicarlo por un valor. Pero para hacer eso, tenemos que repetir una misma expresión muchas veces. Entonces, una opción sería agarrar lo que hay en la posición 25 del arreglo, traerlo a memoria, multiplicarlo y luego regresarlo. Una forma más fácil de expresarlo sería hacerlo directamente ahí mismo, y para eso los apuntadores se prestan mucho para hacerlo, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. Muy bien. Solo una duda. Dijo que el tamaño de memoria de un apuntador de int son 4 bytes. Recuerdo que en las diapositivas decían que era de 8 bytes, si no estoy mal equivocado. Sí, depende de la arquitectura. Yo ahorita estaba comentándoles que es una arquitectura de 32 bits. Que sería, estos 32 bits son 4 bytes. Sería algo como, usualmente las arquitecturas que tenemos ahorita ya es más como, antes cuando yo estudié la carrera, las computadoras personales tenían eran arquitecturas de 16 bits. Durante casi toda mi vida profesional, hasta hace pocos años, las máquinas tenían 32 bits. Desde hace unos 10 años para acá, ya las máquinas de 64 bits se hicieron populares, aunque muchas veces los sistemas operativos tardaron un poco en alcanzar a la arquitectura. Y ahorita tenemos máquinas que tienen 8 bytes, o tamaños de palabras de 8 bytes. Y eso significa que se requieren 64 bits. Pero ahorita, durante todo este ejemplo que yo estaba diciéndole, está diciendo estamos una máquina que tiene tamaño de palabra de 32 bits y entonces se requieren 4 bytes.
Sí, claro, si fuera una arquitectura de 64 bits, se requerirían 8 bytes para almacenar una dirección de memoria. Ah, ok, entonces depende de la arquitectura. Sí. Ok, Sí, ok, en casi todos gracias. los procesadores modernos de Intel, AMD y eso, son arquitecturas de 64 bits. Los procesadores, que usualmente son procesadores ARM, que tienen los teléfonos celulares y los dispositivos móviles, son 32 bits la mayoría. Entonces requieren menos cantidad de cosas. Pero bueno. Bien, lo que quiero regresar ahorita antes es empezar a hablar un poquito acerca de esos operadores. El ampersand o AND o ampersand. ¿Cómo lo llaman ustedes a este operador? Ampersand. Ampersand, muy bien. Y el asterisco para ver un poquito cuál es la idea. Antes de continuar, quisiera recordar que hay dos tipos. Cuando hablamos de operadores, los podemos clasificar de manera cruda. Bueno, antes que nada, cuando hablamos de un programa, ¿qué es un programa? Es una colección de sentencias, sentencias o cosas que nosotros hacemos, y cada sentencia lo que hace en general es evaluar una expresión. Y una expresión, pues, básicamente involucra, son llamadas a funciones o expresiones donde se combinan variables, ¿no? Es una manera muy, muy general. Quizás hay una mejor explicación. Pero lo que quiero referir es que siempre que hacemos un programa se están evaluando expresiones. Y para evaluar una expresión se construye a partir de operadores. Hay muchos tipos de operadores. Pero de manera gruesa nosotros podemos clasificar a los operadores en dos grupos. Podemos decir que hay operadores binarios y operadores monarios. ¿Entienden la distinción entre los operadores binarios y los monarios? Que los binarios requieren dos operandos y los monales solo uno. Exactamente. Los binarios requieren dos operandos y los monarios solo requieren uno. Entonces, por ejemplo, típicos operadores binarios son las operaciones aritméticas, casi todas, ¿no? Más, menos, no los voy a poner en una sola lista. Más, coma, menos, coma, por, coma, división, coma, módulo. ¿Qué otros operadores se conocen? Operadores de comparación. Igual, bueno, de Ampersand asignación. también. Eso es de asignación. Operadores de comparación, que es igual, igual. Mayor que, menor que, mayor, igual. ¿Qué pasó? Alfredo, ¿qué pasó? Ah, ya llegó Alfredo. ¿Quién decía algo ahorita? Nadie. Alfredo, ¿estás bien? Sí, sí, es que estaba encendido el micrófono cuando entré. Ok, muy bien. Entonces seguimos. Entonces tenemos toda esta serie de operadores. Menor que, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual. Tenemos los operadores de Or y AND. lógicos. Ampersand. Or, barrita, barrita. Tenemos la negación, que es el not. Diferente, me faltaba el diferente. ¿Qué otro operador se acuerdan? El not es binario. El Solo not no es monario, tiene razón. El not es monario, tiene razón. ¿Qué otro operador binario se les acuerda? Hay operadores a nivel de bits que también son binarios, que es el ampersand solito, el or solito, el gorrito, que es un XOR, y tenemos también los corrimientos, menor, menor, coma, y mayor, mayor. Son varios operadores, ¿no? Hay otros operadores, obviamente clásicos, que son como los corchetes también son operadores. Los paréntesis son operadores. Eso sobre todo en C++ es muy evidente porque se pueden sobrecargar. Y hay más operadores, ¿no? Pero esos son creo que los principales. ¿Qué operadores monarios se acuerdan? ampersand. El ampersand. Más. El más. Asterisco. Asterisco. Es Menos, menos. Menos, menos. Not. El not, obviamente, que ya lo habías comentado. ¿Qué otro? Otro operador que casi nadie usa y casi nadie conoce es la coma.
La coma es un operador, que únicamente significa esto y esto otro también. Otro operador binario es uno más complicado, que es para la asignación condicional. ¿Se lo han ocupado alguna vez? El, el signo de interrogación, sí. Signo de Igual, no, interrogación los con dos, dos los puntos, dos. ¿no? Sí, sí. ¿Qué otro monario hay? Obviamente, No sé, el más es un operador monario también. size of cuenta como. Creo que también cuenta como operador. El menos también es un operador. Eso es para indicar el signo de un número, si es positivo o negativo, también son operadores monarios. Y bueno, el size of también es un operador, si no me equivoco. Bien, pero lo que nos interesan ahorita en particular son esos dos operadores. El operador para cuando estamos trabajando con apuntadores, el operador asterisco significa el contenido del apuntador. ¿Qué significa? Que usamos esto y luego le ponemos un identificador de un apuntador, o sea, el nombre de la variable que contiene un apuntador. Y lo que nos regresa, todo eso se interpreta como que, como el contenido del apuntador. Y tenemos el complemento de ese asterisco, que sería el ampersand. Que el ampersand es la dirección de la variable. Y una dirección de una variable es básicamente si yo pongo ampersand y pongo aquí una dirección, digo el nombre de una variable, lo que me regresa que es la dirección de esa variable. ¿Todos estamos claros con esto? En C++, en particular, sobre todo para los LSCs que están aquí, que creo que no llevaron oficialmente un curso de C++, pero el ampersand tiene otro significado también, porque el ampersand se utiliza para pasar variables por referencia en C++ únicamente, ¿no? Es una forma de declarar variables por referencia. Tiene tres significados. El ampersand, bueno, tiene dos significados. Para indicar que es la dirección de una variable y cuando se utiliza dentro de los parámetros de una función, el ampersand sirve para indicar que una variable se está pasando por referencia. Y es una simplificación para evitar tener que usar asteriscos adentro de la función para referirnos a esa variable, ¿no? Pero básicamente es eso. O sea, básicamente no tendríamos que hacer punteros en una función, simplemente le pasamos con ampersand la dirección y ya estuvo. Sí. Ah, Y ok, eso ok. es solo en C++. Ok. También lo puedes hacer como lo hacías en C, es perfectamente válido, sigue siendo válido hacerlo en C++, pero la notación del ampersand es más sencilla. Ok, no sé. Bien, a mí siempre me causó, cuando aprendí C, en la época en la que yo estudiaba licenciatura, que fue allá por los 1800, no es cierto, en los 90, digamos, fue, siglo pasado, yo no se enseñaba C, nosotros nos enseñaban un lenguaje que se llamaba Pascal para programar. Y la gente de mi generación, muchos de mi generación aprendimos C por nuestra cuenta. Compramos manuales de C y aprendimos a leer por nuestra cuenta, ¿no? Y a mí de las cosas que me causaban más extrañeza al momento de programar en C era el por qué se declaraban los enteros, los apuntadores como se declaran. Si nosotros queremos declarar un apuntador, tal como lo hicimos hace ratito, ¿qué es lo que hacemos? Que ponemos, por ejemplo, int a y ponemos int asterisco b. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué es lo que entienden ahí cuando están leyendo eso? ¿Por qué le ponemos un asterisco? Si es un apuntador, ¿por qué le ponemos un asterisco ahí? ¿O qué significado tiene usar el operador monario en este momento? Para identificar que pues eso es un apuntador y no una variable normal, por decirlo así. Pero ¿cuál sería la lógica de usar eso? ¿Por qué no poner un ampersand aquí? Piénsalo, no tanto. Eso, o sea, así nos enseñaron, ¿no? B es un apuntador a un entero
Y si quieres declarar un apuntador entero, tienes que poner un asterisco. A mí lo que me interesa que me digan es por qué creen que esto es así. Pero dice usted, ¿por qué no simplemente poner un ampersand? O... Ajá, o usar otro símbolo. ¿Por qué creen que es lógico poner un asterisco ahí? Mm, El, este operador significa el contenido. ¿Estamos de acuerdo? El contenido de un apuntador. sí, Cuando yo pongo asterisco B, estoy diciendo el contenido del apuntador B. O sea, si ponemos aquí un asterisco, se sobreentiende que esto que está aquí adelante, para que tenga sentido, eso tiene que ser un apuntador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en cierto modo, esa es la lógica en la que yo lo pienso, y se me hace creo que es verdadera, o si lo pensaron los que diseñaron el lenguaje, es que el contenido del apuntador es de tipo entero. Entonces, si el contenido de B es de tipo entero, entonces B es un apuntador entero. ¿Sí lo ven? Al usar el asterisco aquí, estamos de manera implícita diciendo que B es un apuntador. Si asterisco B es un entero, entonces B tiene que ser un apuntador entero para que este operador asterisco tenga sentido. No sé si ven la lógica o solo soy yo el que la ve así. sí, sí se ve. Y eso tiene mucho sentido porque cuando veamos arreglos, ¿saben cómo se declara un arreglo bidimensional en C? ¿Vieron arreglos bidimensionales en su curso anterior? Los que llevaron el curso conmigo seguramente sí, pero los que vieron con Ricardo, no sé si, o en sus cursos anteriores, vieron arreglos bidimensionales. Es el array, Tridimensionales o tetradimensionales. no recuerdo bien. Ok. Vamos a hacer una paréntesis porque aquí va a quedar un poco más claro por qué esto es importante, por qué esta notación es importante. Cuando nosotros declaramos un apuntador, si yo pongo aquí int main, no sé por qué lo borré, si lo íbamos a poner ahí exactamente, int main, y tenemos, por ejemplo, int a de 4, aquí estamos declarando un apuntador de 4. Y aquí sigue el resto del programa, ¿no? Cuando yo declaro un apuntador de 4, el nombre de la variable es A. Entonces hay una variable A. Y cuando declaramos cualquier arreglo, el nombre de la variable solito es un apuntador. Es otra forma de declarar un apuntador. Entonces el tipo de A que va a ser es un apuntador entero. ¿Y a dónde apunta? A un bloque donde se almacenan 4 enteros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestra dirección de memoria no me va a acabar el espacio, pero bueno, vamos a suponer que esta es la posición, ahora sí, 32, 33, 34, 32 hasta una posición que vamos a poner aquí que es la 64. No voy a poner eso aquí, sino que voy a poner así. 32, 33, seguimos hasta aquí, hasta la 64. ¿Por qué 64? Porque se requieren, son 4 bytes, 4 por 4, 16. Ah, no, son 16, son 48, ¿no? Si tenemos 4 bytes, son 4 por 4, 16. 16 más 32 serían 48, ¿no? Sí. Hasta una posición 48. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí hay el primer elemento del arreglo, el segundo elemento del arreglo, el tercer elemento del arreglo y el cuarto elemento del arreglo. Y A, cuando declaramos esto, si esta es la forma que se genera, A es un apuntador que tiene el valor de 32. ¿Sí sabían eso? Que cuando declaramos un arreglo, solo el nombre de la variable es el nombre, el apuntador al inicio del arreglo. Sí. ¿Ok? Entonces,
Cuando yo escribo A de 0, me estoy refiriendo a esta variable. Cuando yo pongo A de 1, que es el primer elemento de la 0, cuando pongo A de 1, este es A de 0. A de 1 corresponde con este, A de 2 corresponde con este, y A de 3, que es el último, corresponde con este. Pero otra forma de escribir A de 0 es la siguiente. Podemos escribir asterisco A. Y otra cosa que podemos hacer aquí es que podemos poner asterisco A más 1. Y A de 2 podemos escribir asterisco A más 2. Y por último, A de 3 va a ser lo mismo que escribir asterisco A más 3. Esa notación es mucho más conveniente, pero esa también es válida. ¿Sí sabían eso? ¿Sí conocían esta forma de expresarnos, de acceder a arreglos? Esta forma de acceder a un arreglo es a través de índices y esta es a través de apuntadores. A es el apuntador al inicio del arreglo, A más 1 es el siguiente elemento del arreglo, A más 2 es el siguiente elemento del arreglo y ese sería el último elemento del arreglo. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí, maestro. Acuérdense que A es un apuntador. Y cuando yo pongo A más 1, no estoy refiriéndome al valor, el que sigue el 31, 32, 33, 34. El siguiente, aquí sería 32, 33, 34, 35. Y el A de 1 comenzaría en el 36, ¿estamos de acuerdo? Si son direcciones de bytes, cada número entero tiene 4, entonces el primero comenzaría en el 32, el siguiente en el 36, el siguiente en el 40, el siguiente en el 44 y el último terminaría en el 47, ¿no? Sería 32, 36, vamos brincando de 4 en 4, 40, 44 y así. Porque cuando pongo A más 1 aquí, no me estoy refiriendo al 33, me estoy refiriendo al 36. A esto se le conoce como aritmética de apuntadores. Si tenemos un apuntador y hacemos aritmética con los apuntadores, una variable declarada como un apuntador, y hacemos aritmética con esos apuntadores, lo que nos va a dar es, va a estar brincándose en múltiplos dependiendo del tamaño del entero. Un entero es de tamaño 4, entonces A más 1 va a ser 32 más 4. A más 2 va a ser 32 más 8, porque es 2 por 4. A más 3 va a ser 32 más 12, porque es A más 4, 3 por 4. ¿Sí queda claro? Si esta A no fuera un entero, sino que fuera un doble, que requiere 8 bytes, iríamos brincando de 8 en 8. Sería 32, 40, 48, 56, 64. ¿Sí queda claro esto? ¿Me están escuchando? Bueno, ¿me escuchan? No los escucho, permíteme un segundo. Algo pasó con mi audio, permítame un segundo. A ver, alguien diga algo para ver si me escuchan. ¿Los escucho? No los estoy escuchando. Permítame un segundo. De repente tuve problemas con mi audio.
Ya te escucho, ya te estoy escuchando. Perfecto, es que tengo unos audífonos inalámbricos y se desconectaron por alguna razón. Bien, entonces la pregunta era, lo que estamos haciendo aquí es en aritmética de apuntadores. Va brincando de 4 en 4. Si este fuera de tamaño 8, sería de 8 en 8. Si nosotros creáramos una estructura muy grande que tuviera 64 bytes por elemento de la estructura y creáramos un arreglo de esos elementos, iríamos brincando de 64 en 64 y así sucesivamente. ¿Vamos bien con eso? Ahorita vemos un programa, hacemos un programa para que quede claro, ¿no? Entonces, los apuntadores son útiles por esto. Nos permiten acceder a una forma que son útiles que nos permiten acceder al arreglo, ya sea con índices o ya sea usando las direcciones de memoria que nosotros vamos generando. Cuando nosotros queremos declarar un apuntador, un arreglo bidimensional, porque este es el ejemplo de un arreglo bidimensional, pasa algo ligeramente diferente. Permítame un segundo. Lo que pasa con arreglos bidimensionales es que pasa lo siguiente. Déjenme borrar el pizarrón. Vamos a suponer que yo declaro un apuntador. Tengo aquí lo mismo. Int main. No sé por qué lo borro si cada vez lo voy a volver a escribir. Y tengo un arreglo que se llama int a, que va a ser de tamaño 3 renglones y 2 columnas. Cuando nosotros declaramos esto, ¿qué es lo que pasa? A va a ser un apuntador que va a apuntar a un arreglo, que va a tener 3 elementos. Y cada uno de estos elementos, a su vez, es un apuntador que apunta a otro arreglo que tiene 2 elementos. Entonces, cada uno de esos elementos es de tipo entero. Cada elemento de este arreglo es un apuntador a un arreglo de enteros. Entonces tenemos que el tipo de datos de esto es apuntador enteros. Y A apunta a un arreglo que contiene apuntadores enteros. Entonces, el tipo de datos de A lo escribimos de la siguiente manera, como int asterisco asterisco. ¿Sí lo ven? ¿Qué les parece? ¿Ya habían visto algo así de eso alguna vez? Ah, conmigo. Bien. Entonces, la idea de los apuntadores es que los apuntadores son muy flexibles. Podemos generar estructuras muy grandes o muy pequeñas. Y no es que tenga un tipo nativo el lenguaje para almacenar arreglos de 2, 3, 4 dimensiones, sino que podemos generar arreglos de dimensiones arbitrarias. Entonces, esta notación, este es un entero. Esto significa que es un apuntador a un entero. Y esto significa que es un apuntador a un entero. O bien, es un apuntador a algo que contiene apuntadores enteros. Es un apuntador a una variable que contiene un apuntador a un entero. Este es un apuntador, una variable que contiene un apuntador a un entero, y estos son enteros. Entonces, si nosotros quisiéramos ser apuntadores a cosas como estas, si usáramos memoria dinámica, no ponemos a de 3,2, sino que ponemos algo como int asterisco asterisco a. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que asterisco A es un apuntador no entero. Es un apuntador. A solito es un apuntador a un entero. Este siguiente asterisco sería un apuntador entero. Y obviamente A, ¿qué va a ser? Solito. No, perdón, creo que estoy hecho bolas aquí. Lo estoy haciendo un poquito bolas. Vamos a reescribirlo.
Lo que está a la izquierda tiene que ser igual que lo que está a la derecha. En eso estamos claros. Entonces decimos que asterisco, asterisco A es un entero. Y si asterisco, asterisco A mayúscula es un entero, entonces, si quitamos un asterisco, significa que esto es un apuntador a entero. Y si le quitamos otro asterisco, significa que va a ser un apuntador a entero. Vamos a pasar a jugar con un programa, hacer un programa para probar esto. Ups. Y vamos a hacer un programa todos están viendo la consola, un editor. Para irnos metiendo más en programación en C++, para los que solo han trabajado en C, no tenemos que declarar algunas cosas aquí adentro, sino que las podemos declarar aquí. I para 0, coma, y menor que 3, coma. Esas llaves en realidad no son necesarias porque cada una de esas oraciones se ejecuta una sola vez. Déjenme guardar esto. Déjenme hacer una cosa antes. Vamos a guardar esto. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos llenando el arreglo. ¿Con qué lo llenamos? Con una expresión que es básicamente el número de columna multiplicado por 3 más el número del renglón multiplicado por 3 más el índice de la columna más 1. Es una expresión aritmética, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita es que quiero que nos echemos un clavado para revisar qué es lo que hay allá adentro. Entonces, vamos a recorrer otra vez el arreglo.
Y lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir imprimiendo el contenido del arreglo y vamos a ir imprimiendo también las direcciones de memoria de cada uno de los elementos del arreglo. Primero vamos a poner aquí una cosa. Aquí. Este ampersand P es para que interprete esto como si fuera un apuntador y no lo imprime en forma de apuntador, que básicamente es el formato hexadecimal, ¿no? Así para que quepa. Entonces aquí estamos imprimiendo el apuntador al apuntador, el apuntador al renglón y luego elemento de cada una de estas cosas, ¿no? Vamos a cerrarlo aquí para hacerlo más legible. Uy. Ahí está. Vamos a compilarlo. Y para compilarlo lo hacemos con esto, si no me equivoco. Aquí abajo podemos ver la ejecución. Hoy tiene varios errores. Ah, claro, me falta incluir los archivos de encabezado, ¿no? Como estamos en C++, tendríamos que incluir IOStream. No lo hice así, lo hice como si fuera C. Entonces tenemos que ponerle cstdio, que es la rutina de entrada y salida de C. Lo guardamos y lo construimos. Ah, falta una coma ahí, ¿no? Aquí no, aquí no. ¿Dónde falta la coma? Ah, aquí. Construimos y me dice
Elemento está en la dirección y como J. ¿Qué error dice? Ah, nos dice que espera un entero. Ah, no, es que tiene que ser P aquí, ¿no? Porque esto que estamos pasando aquí es un apuntador. Entonces, por eso es que se queja. Ahí está. Vamos a ejecutarlo. Vamos a abrir la consola y lo ejecutamos aquí en la consola. Punto diagonal. Apuntadores. Ups. Ejemplos. Punto diagonal. El programa se llama ejemplo estático, arreglo estático. Y bien de error. Déjenme ver cuál puede ser ese error que estoy cometiendo. Es de 3,2 y... aquí le puse desde I hasta I. Aquí no le puse, no le corregí que tiene que ser J. ¿Sí ven cuál es el error? Esta J va a continuar ejecutándose porque la I ya no se mueve. Entonces me faltó aquí moverle a J. Es de los problemas de hacer copy-paste en los programas. Que uno comete este tipo de errores. Pero bueno, ahí está. Ya lo corregimos. Lo corremos otra vez. Y ahora sí. Voy a ponerle un salto de línea extra para que nos sea más fácil leer el código. Vamos a ponerle al final de esto un salto de línea extra. Lo compilamos y lo ejecutamos. Con esto limpio la consola. Lo voy a poner así para que siempre la limpiemos. Entonces comienza, la variable A contiene el apuntador a esta dirección. Luego el elemento A0 contiene a esta otra dirección. El elemento A00 está en esta dirección, está en esta dirección. Luego el apuntador está en esta dirección. Pero no, antes de ejecutarlo, quisiera hacer un paréntesis. Vamos a regresar al pizarrón. Y lo que tenemos es que tenemos un arreglo. Tenemos un arreglo que es de 3×2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una cosa buena cuando está haciendo uno cosas como estas es tener a la mano qué es lo que nosotros esperaríamos obtener. Y en este caso, nosotros tenemos un arreglo que es de 3A. Va a ser un arreglo que va a tener 3 renglones y 2 columnas. Y a cada renglón hacemos que A de I, J toma el valor de 3 por I más J más 1. ¿Estamos de acuerdo? E I toma los valores 0, 1, 2. Y J va a tomar los valores 0,1. Entonces, si lo evaluamos aquí, cuando los dos valen 0, 3 por 0, 0 más 0, aquí va a tener el valor de 1. Aquí va a ser 3 por 0, 0 más 1, esto va a ser 2. Aquí va a ser 3 por 1, porque esto es 0, 1, 0, 1, 2. 3 por 1, 1, más 0, 3, más 1, va a ser 4. Y aquí va a ser lo mismo, pero 1 más, 5. ¿Estamos de acuerdo? 3 por 1, 3, más 1 son 4, más 1 son 5. Y aquí va a ser 3 por 2 son 6, más 0 más 1. Esto va a ser 7. 3 por 2 son 7, más 1. 3 por 2 son 6, más 1, 7. Y aquí va a ser 8. Entonces, eso es lo que deberíamos esperar. ¿Estamos de acuerdo? Y en nuestro escritorio, nosotros tenemos lo siguiente. Permítanme un segundo.
Ahí está. Hasta para que lo tengamos aquí presente. Vamos a tener esto aquí. ¿Ok? Entonces ahora sí, si ejecutamos nuestro programa, uy, esto nos va a quedar aquí estorbándonos. Vamos a moverlo acá. Aquí tenemos los valores. Y ahora sí podemos ver qué es lo que está pasando. Tenemos aquí que esta es una dirección de memoria. Que si se fijan, esta dirección es la misma dirección que esta dirección. Y es la misma dirección que esta dirección. Esto ocurre básicamente porque como es una variable, un arreglo declarado de manera estática, pues básicamente el inicio del arreglo bidimensional va a ser el inicio del primer renglón, va a ser el inicio del primer elemento. El primer elemento contiene el 1, el 2, el siguiente tiene el 4 y el 5, y el siguiente tiene el 7 y el 8, que es básicamente como lo tenemos nosotros aquí, en la imagen. 1, 2, 4, 5, 7 y 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso al parecer está bien. A mí lo que me interesa registrar son esas direcciones de memoria. Este es un número hexadecimal gigantesco ¿cómo se llama? De 8 bytes. Pero se fijan todas iguales excepto los últimos dígitos. 60 y 64. ¿Cuál es la diferencia? 4, ¿no? Entonces brincamos una dirección, la misma dirección más 4. El siguiente, ¿cuál va a ser? Va a ser 8. Y el siguiente va a ser 12. Acuérdense que la C es 12 en hexadecimal. Tenemos aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No me va a caber. Permítanme. Los números hexadecimales. Tenemos los primeros 9 dígitos son iguales. Tenemos luego que el 10 corresponde a la A, el 11 corresponde a la B, el 12 corresponde a la C, el 13 corresponde a la D, el 14 corresponde a la E y el 15 corresponde a la F. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que quiero enseñarles aquí es de que vemos que tenemos aquí 0, 4, 8, C que es 12, luego sigue 70 que es 16, y luego 74, que sería 20 más, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos cómo los apuntadores van moviéndose de manera continua, porque este es un arreglo que nosotros declaramos de manera estática. Por eso ocurren varias cosas, como que el apuntador al renglón corresponde con el apuntador al primer elemento, lo cual en un arreglo dinámico no ocurriría de la misma manera. ¿Perciben la idea? Más que nada, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. Es que al final de cuentas, lo que está ocurriendo es que al final de cuentas, esta A, esta variable A que tenemos acá, está apuntando a un elemento que tiene 6 elementos, ¿no? Y quedamos que el elemento tenía la dirección. Primero era... ¡Ay! Se me borró el cassette. Era 1, y luego era 2, luego teníamos aquí 4, 5, y por último teníamos 7 y 8. Pero que en realidad estos corresponden al arreglo, sería el renglón 1,2, 4,5, 7,8. Y el compilador se encarga de ponerlos todos en un bloque contiguo. Y es por eso que nosotros vemos este 0, 4, 8, 12, 16, 20. ¿Sí lo ven? De entrada, antes que nada, sí ven que vamos en una progresión lineal, que tenemos más 4, más 4, más 4, más 4, más 4. Ok, bien. Vamos a hacer este mismo programa, pero vamos a hacer una versión donde tengamos una variable, lo tengamos como un arreglo dinámico. Vamos a meternos aquí a nuestro editor. Vamos a borrar este. Vamos a moverlo acá donde no estorbe. Lo voy a hacer chiquito nada más, para que no nos moleste. Porque
porque lo vamos a ocupar después. Bien, entonces lo que nosotros tenemos aquí va a ser lo siguiente. Ya no va a ser A de 3,2, sino que va a ser un apuntador entero. Si nosotros queremos crear un arreglo dinámico, lo que vamos a hacer primero es que vamos a decir A es igual. Estamos en los que hayan trabajado en C conmigo antes. La forma de obtener memoria dinámica en C++ es mucho más fácil que usando el free, el malloc y el free. Para obtener un bloque de memoria tenemos que ponerle new, el tipo de datos, y queremos un tipo de datos que sea de apuntadores entero. Y queremos que haya tres apuntadores enteros. Luego vamos a hacer lo siguiente. A de 0 va a ser igual a new int de enteros y va a ser de 6. Y luego vamos a hacer A no estaba bien, y menor que 3. Vamos a explicar qué es lo que estoy haciendo aquí. Cuando hago este programa, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Por un lado, estoy declarando una variable A que es un apuntador entero. Tenemos nuestra variable A, que es muy feliz aquí. Cuando yo digo A es igual a new int asterisco 3, el tipo de datos es new, es para obtener un bloque de memoria del heap. Int asterisco es el tipo de datos, en este caso es un apuntador entero. Y 3 es el tipo de datos. El 3 es el tamaño del arreglo que yo quiero que sea, ¿no? Entonces, cuando hago esto, lo que estoy generando un arreglo de 3 elementos cuyo tipo va a ser apuntador entero. ¿Estamos de acuerdo? Y luego digo, al elemento 0 de aquí, le voy a asignar un bloque de memoria de tamaño 6. Entonces, al elemento 0 de aquí, yo le voy a asignar un bloque de memoria que va a tener 1, 2, 6, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí es 0, 1. Son los índices a la regla. ¿Me están siguiendo ahí? Primero A, obtengo un bloque de 3 elementos con un apuntador es entero. Y luego cuando hago este otro, obtengo otro bloque de memoria. Obtengo un bloque de memoria de 6 enteros y se lo asigno. El apuntador, ese bloque de memoria, se lo asigno al primer elemento del arreglo A. Y lo que es lo que hago un for donde voy desde 1 hasta 3, donde a cada elemento cada iésimo elemento del arreglo A le voy a asignar la dirección del i por 2 elemento del arreglo del primer renglón de A. Entonces, ¿qué significa? Cuando i vale 0, ¿qué significa? Cuando i vale 1, decimos i de 1, a de 1, va a ser igual a la dirección de a de 0 por 1 de 0, renglón 0, 1 por 2. El renglón 0 es este, 1 por 2 es 2, entonces es este.
Entonces, el primer caso, obtengo la dirección de memoria de este bloque, que es lo que estoy haciendo aquí. Cuando digo el arreglo, esa celda, digo es el arreglo 0, 2, y obtengo ese bloque, la dirección de ese bloque de memoria con el ampersand que tengo aquí. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Y luego esa dirección de memoria se la asigno acá. Eso que significa que este va a ser un apuntador que va a apuntar a ese elemento del arreglo. En la siguiente iteración, y ya no va a valer 1, sino que va a valer 2. Entonces, ¿qué significa? A de 0, de 2 por 2 es 4. Entonces, es este de acá, ¿no? Obtengo la dirección de este bloque y se la asigno acá. Si yo este arreglo que está aquí, que es un continuo, lo escribiera de otra manera, pusiera aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, sería el mismo arreglo bidimensional que teníamos acá. Nada más que al ponerlo así en bloque es mucho más fácil porque decimos que este elemento del arreglo es contiguo a este y este es contiguo a este. Es un solo bloque. Y lo que estoy haciendo aquí es que estoy obteniendo memoria para el arreglo. Y con esto lo lleno como lo estábamos llenando antes. Y todo lo demás, todo esto debe funcionar exactamente igual. Lo único que nos hace falta aquí es liberar la memoria. Para cada bloque que obtuvimos aquí tenemos que liberar esta memoria. Y para liberar la memoria en C++ tenemos que usar la función delete A de 0, que es el primero el último que obtuvimos. Luego esto sirve para liberar la memoria. ¿Por qué lo pongo en el orden inverso? Porque primero agarramos la memoria para el renglón y luego esta otra. Y de esta manera lo tenemos que hacer al revés, ¿no? Una cosa importante es que si se fijan aquí, yo le pongo delete y luego corchete que abre, corchete que cierra. En C++ hay dos tipos de deletes. Puede ser delete así o puede hacer delete de A. Sin embargo, hay una regla muy fácil. Si lo que van a borrar es un bloque que obtuvieron usando corchetes, tienen que ponerle delete corchetes. Si hicieran una variable que se llamara, por ejemplo, int b, y pusieran b es igual a new de int, que también se puede, pero se fijan aquí no le está poniendo ningún corchete. Si quisieran borrar el b, tendrían que haberle puesto, como que está repetido esto, ¿no? Tendrían que haberle puesto delete de b. Entonces, si cuando invocaron el comando new era un arreglo, tienen que ponerle estos corchetes que abren y cierran cuando hacen el delete. Si no fue un arreglo, sino que fue una variable únicamente, no tienen que ponerle eso. Queda nada más como... Lo voy a quitar porque no lo estamos ocupando realmente. Pero queda como dato. Vamos a compilarlo, a ver si compila esto. Primero tenemos que guardarlo con un nuevo nombre. Guardar como arreglo dinámico. Lo guardamos y lo compilamos. Se compiló, vamos a ejecutarlo. ¿Qué es lo que pasa? Se fijan aquí es ligeramente diferente. Nos dice, la variable A contiene el apuntador a la dirección 70. Bueno, 70. ¿Eso qué significa? Voy a poner con color rojo las direcciones de las variables. Mande. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan mejor? Ok, perdón. Ok.
La dirección de la variable a, se la voy a poner aquí abajo con número rojo. Esta es la dirección, algo, algo, algo. Nos fijamos únicamente en los últimos dígitos, que son 70. La dirección A0, que sería esta de aquí, dice que tiene algo, 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 90. La dirección A1 contiene 98. Y la dirección A2 es A0. ¿Ok? Y las direcciones que tenemos aquí, ¿cuáles son? La dirección que tenemos del primer elemento es la dirección 90. Esta que tenemos acá es 94. La que sigue es 98, 9C, y así nos vamos como hace rato, ¿no? 98, 9C. Luego seguimos con A0 y A4. ¿Ok? Déjame nada más checar una cosa. Entonces, ¿se fijan? Aquí el intervalo que tenemos es de 8 en 8. ¿Por qué? Porque son apuntadores. Es una máquina que tiene una arquitectura de 64 bits y se requieren 8 bytes para almacenar una dirección de memoria. Son 90, 90 más 98 es, ¿cómo se dice? 90 más 8 es 98, 98 más 8 tiene 16, entonces significa que es 10, por eso tenemos un 0 aquí y el 9 pasa de 9 a. Entonces vamos aquí brincando de 8 en 8. Y en eso vamos brincando de 4 en 4 en 4 en 4. Pero es básicamente lo mismo que ocurría antes. ¿Estamos claros? Bien, entonces, bueno, básicamente todo esto que vimos ahorita fue para tratar de hablar un poquito de apuntadores, cómo las variables tienen apuntadores y es una forma útil de trabajar. Ay, no estaban viendo nada de lo que yo escribía, ¿verdad? Porque esto está aquí tapándoles. ¿Por qué no, nadie me dijo nada? Ahí está, ahora sí. ¿Por qué no me decían que esto lo estaba tapando acá? Bueno, si la pregunta cuál es. Ah, pues es lo más útil del mundo. Porque cuando tú haces un programa, tú no sabes, muchas veces en los problemas reales, tú no sabes, o sea, reales me refiero a los que uno se llega a topar en la vida real más que en la docencia. Bueno, no en la docencia, porque en la docencia también se requieren cosas complejas, pero un problema muy simple, nosotros sabemos de antemano de qué tamaño van a ser nuestros arreglos, ¿no? O un problema muy bien definido, puede ser un problema complejo, pero cuyos parámetros de funcionamiento son muy definidos. Nosotros ya sabemos de qué tamaño van a ser los datos que vamos a necesitar. Entonces, podemos usar arreglos estáticos y no hay ningún problema. Pero muchos problemas, la mayor parte de ellos, yo creo, al momento de hacer programas, nosotros no sabemos con cuántos datos vamos a trabajar. No sabemos si vamos a requerir almacenar un arreglo de 5x5, uno de 7x10, uno de 8x90. Puede variar. Entonces, usar memoria dinámica es una cosa que o sea, bloques dinámicos como ese arreglo bidimensional, es necesario para poder lidiar con cosas que no sabemos aún. O sea, hay programas en los cuales los parámetros de operación del programa los conoces desde antes de ejecutar el programa. Entonces, al momento de programarlo, tú puedes tomar todas las decisiones en cuanto a qué tamaño van a ser los arreglos. Pero hay muchos problemas en los que tú no sabes
de qué tamaños o cuántos datos vas a trabajar con cuántos datos vas a trabajar al momento de resolver el problema. ¿Se les ocurre algún ejemplo de algún problema donde no sepas de qué tamaño son los datos con los que vas a trabajar? Sí, sí, es un ejemplo, un muy buen ejemplo. Aunque eso realmente se lleva mucho al campo hay manejadores de bases de datos para hacer eso. Pero sí, las bases de datos, de hecho, utilizan ese tipo de técnicas de memoria dinámica. Un ejemplo también fácil es, por ejemplo, imagínense que quiero hacer un programa que procesa imágenes o un aparato que lee archivos de formato MP3 y genera audio. O que busque cadenas o que busque secuencias de interés dentro de ese audio. Lo que pasa es que tú no sabes de qué tamaño va a ser el audio que te vayan a pasar. O sea, estás haciendo un programa que va a correr en varios tipos de computadoras, pero nunca sabes cuáles son los recursos de la computadora. En una computadora puedes tener muchísima memoria y puedes trabajar con bloques muy grandes, porque eso sería más fácil para tu programa. Pero de repente ese mismo programa tiene que correr en una computadora que tiene menos recursos, tiene menos memoria. Entonces tienes que definir de qué tamaño van a ser tus arreglos para no sobrepasar las capacidades de esa computadora. Al final de cuentas, ambas computadoras van a estar leyendo datos desde el disco duro, los van a estar leyendo y los van a estar guardando de regreso, ¿no? Pero uno puede trabajar con bloques más grandes y otro con bloques más pequeños, y tú tienes que hacer un programa que se adecue a esas capacidades de la máquina. Entonces, por eso es muy importante tener memoria dinámica. Ahora, otra cosa importante es de que en general la memoria dinámica es mucho más noble, porque la puedes usar y luego la puedes liberar. Entonces, cuando tú usas memoria global, si yo requiero un arreglo de 1000 por 1000, significa que tengo que seleccionar 1.000.000 de celdas para un arreglo de 1.000.000 de celdas. Vamos a ver que es 1.000.000 de 1.000.000 de enteros. En realidad requiero 8 megabytes, porque son 8 millones de bytes. Lo cual no es demasiado. Ahorita ya las computadoras tienen una memoria impresionantemente grande. Entonces 8 megabytes quizás no es mucho. Pero si tú compilas un programa asumiendo que va a tener una memoria, un arreglo estático de 1000 por 1000 enteros, pues vas a tener un bloque de 8 megabytes que posiblemente estén desperdiciados porque es demasiado grande. En cambio, si tú lo haces dinámicamente, pues no tiene que ser necesariamente de 8 megabytes, puede ser de un tamaño diferente si es que no se requieren exactamente los 8 megabytes de memoria para hacer eso. Ustedes piensen que viven en una época privilegiada y cada generación va a ser así lo mismo, ¿no? Ya llegó el momento de que yo me porto como un viejito y les cuento cómo eran las cosas en mis épocas, pero en sí ustedes tienen un montón de memoria para trabajar. En las computadoras en las que yo aprendí a programar y todo eso, teníamos 640 kilobytes de memoria, que era compartida con el sistema operativo, entonces realmente tenías como unos pocos kilobytes para trabajar, ¿no? O sea, unos pocos cientos de kilobytes. Una computadora no muy capaz tiene 4 gigabytes de memoria. O sea, el mínimo de una computadora actual es 2 gigabytes o 1 gigabyte de memoria para trabajar, y eso es muy poco. Usualmente computadoras nuevas vienen con 4 o más gigabytes. Solo eso en mi época no existía ni siquiera en el disco duro. Los discos duros eran de 20 megabytes. Entonces, ustedes viven en una época que es así como que la jauja, ¿no? Tienen recursos de cómputo y de almacenamiento infinitos, ¿no? Bueno, infinitos no, pero sí muy grandes. No es una cosa que les tenga que preocupar. En mi época teníamos que preocuparnos por hacer ese tipo de cosas. Un segmento de ustedes, que creo que son casi todos los de este grupo, que son leaks. Los leaks sí se van a preocupar, tienen que preocuparse por eso, porque en particular un área de trabajo que se abre mucho a los ingenieros en computación es trabajar con sistemas embebidos. Y los sistemas embebidos usualmente tienen mucho menos recursos que una computadora de escritorio. Entonces, esas técnicas de cómo lidiar, tienen que aprender a usar memoria dinámica y usarla bien, porque van a trabajar en donde las restricciones de espacio, velocidad son importantes. Y es donde muchos problemas, parte del interés de un problema es hacer eso. Cuando tienes cómputo ilimitado, bueno, cuando tienes mucho cómputo y mucha memoria, los problemas son otros, ¿no?
porque puedes hacer un proceso, puedes desperdiciar memoria y sin afectar a nadie, ¿no? Pero si vas a hacer un programa que va a correr dentro de un reloj digital o dentro de un módulo que va a estar corriendo en una computadora en el próximo explorador que van a mandar a Marte o a Venus o cualquier otro lugar, o un dispositivo que va a estar ejecutándose en satélites o en una sonda que va al fondo del océano, pues obviamente van a tener pocas, ¿cómo se dice? Poca memoria, pocas todo, ¿no? No van a tener ni siquiera internet para bajar datos. Entonces tienen que pensar mucho ese tipo de restricciones, y el manejar esas cosas como memoria dinámica, pues es necesario. Y el saber cómo ahorrar memoria y trabajar así con condiciones restringidas es muy importante. Ok. Bien, ¿alguna otra duda que tengan de eso en particular? Ajá. Porque se me ocurrió. Era básicamente una... O sea, ¿por qué elegimos 3 por J más I? 3 por I más J más 1. Era únicamente para poder asignar un valor diferente a cada elemento del arreglo. O sea, realmente se me ocurrió en ese momento. Era cualquier función. Podría haberle puesto I más J y hubiera sido igualmente válido. O I por J también hubiera sido igualmente válido. Pero se me ocurrió eso, 3 por I más J más 1, ¿no? Que es una ecuación lineal muy simple. No, era básicamente eso. Pero entonces, al final de cuentas, lo que vimos ahorita fue un programa que hacía lo mismo, de manera estática y de manera dinámica. Vamos a explorar un poquito más eso. Nos queda poco tiempo, nos quedan como 15 minutos de clase. Pero vamos a ver cómo esto nos puede... permítanme un segundo. Vamos a ver cómo esto nos puede ayudar. Aquí estábamos accediendo a los arreglos del apuntador, al apuntador de esa manera, ¿no? Y luego imprimimos el contenido del apuntador. Vamos a ver que nosotros podríamos haber accedido al arreglo de una manera diferente. Aquí ponemos A, D, I, J. Vamos a comentar esta línea. Uy, no quería hacer eso. Uy, tampoco aquí. Ahí está, la comentamos. Y esta línea, donde estamos accediendo a los elementos de un arreglo bidimensional, la podemos escribir de otra manera también. Podemos haber escrito asterisco de... Bueno, vamos a ponerlo desde el principio. A más I es el apuntador A es el apuntador al inicio de... Permíteme un segundo. Tenemos este arreglo. A apunta a este arreglo bidimensional. Entonces aquí decimos A más I es la dirección de cada uno de los elementos de este arreglo, ¿no? A más 0, A más 1, A más 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si pasamos el contenido de esta cosa, el contenido de A más 1, A más 2 y A más 3 van a ser las direcciones de esta posición y de esta posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a estas le podemos sumar J. Y esta asterisco de A más I más J serían las direcciones de las posiciones que tenemos acá. Entonces, esta forma de acceder al arreglo es exactamente la misma forma que acceder a este arreglo. Vamos a compilarlo nomás para que vean que es cierto. Lo compilamos. Lo ejecutamos. Uy, ¿qué es lo que hice?
Y se fijan, bueno, las direcciones son diferentes, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? 1, 2, 4, 5, 7, 8. Funciona exactamente igual. Vamos a hacer este arreglo. Creo que es muy complejo si lo ponemos en 2 dimensiones. Vamos a hacer un arreglo unidimensional dinámico. Vamos a guardarlo como ejemplo, arreglo 1D dinámico. Que quizás debí haber empezado ahí, pero bueno, ya no lo hice así. Vamos a ver en el caso unidimensional, quizás eso les puede ayudar un poco. Vamos a tener un arreglo que tenga 7 elementos. Muy bien. Y aquí lo que vamos a hacer es que le asignamos, vamos a asignarle desde 0 hasta 5. Bueno, eso realmente ya no lo necesitamos porque es un arreglo unidimensional, ¿no? Vamos a llenar el arreglo. En este caso es un arreglo que va desde 0 hasta 5. Y ahora la forma alternativa que hemos visto ahorita puede ser tan fácil como esta. Vamos a decir que almacene ahora le vamos a poner i por 3 más i. Y esto sería equivalente a haber escrito a de i es igual a i por 3 más 1. Está en la dirección. La dirección de la celda y del arreglo. Entonces ya está. Aquí tenemos la versión unidimensional del mismo programa, que básicamente es esto, ¿no? Es bastante más. Me sobra aquí esto, que básicamente es esto, ¿no? Tenemos un arreglo. Por aquí le puse new int de 5, está bien, sí. Tenemos a, que es un apuntador entero. Le asignamos un bloque de 5 enteros. Imprimimos aquí la dirección de la variable a. Y aquí lo ejecutamos. Esta línea, igual que en el ejemplo anterior, es equivalente a esta. Ambas líneas son equivalentes. Aquí lo hago con apuntadores, aquí lo hago con índices. Pero es exactamente lo mismo. Y aquí nos dice la variable a contiene el apuntador a la dirección. ¿Se acuerda la dirección de la variable a? Que en cierto modo ya es lo mismo que está acá arriba, ¿no? Se va a repetir esto. De hecho, esto tendría que haber sido A. De hecho, podemos quitar esa línea porque se repite con la de aquí abajo. Entonces, la variable A contiene el apuntador a la dirección A. Nos da la dirección de cada elemento de A. Y luego imprimimos su valor. Vamos a guardarlo. Vamos a compilarlo. Uy, dice que hay un error. Nos dice... es que aquí hay un 1 que se me coló y que quién sabe qué significa. Y ahora sí, ya compiló correctamente. Entonces vamos a ejecutarlo como ejemplo, arreglo 1D dinámico. Y ahora sí, nos dice la dirección A contiene el apuntador a la dirección algo 70. Y se fijan, el primer elemento está en la dirección algo 70, luego está la 74, luego está la 78. Y es 3 por i más 1. 3 por... pero estamos... ¿Por qué me parecen únicamente 3?
aparecen únicamente 3 porque aquí el arreglo era de 5, aquí le sigue manejando los arreglos de acá hasta 3 y tiene que haber sido hasta 5, ¿verdad? Lo compilamos otra vez y ahora sí. Entonces tenemos eso es 70, 74, 78, 7C y 80 son los 5 elementos que tenemos y vemos que se almacenaron aquí los valores y aquí vemos A de 0, A de 1, A de 2, A de 3 y A de 4, la dirección que le corresponde en el arreglo y está esto, ¿no? Entonces tenemos este caso que es el caso unidimensional. Tenemos el caso bidimensional donde es un poquito más complejo, pero sigue siendo lo mismo. Ahora, lo importante que vamos a manejar aquí es eso. A mí lo que me gusta, lo que me interesa que les quede claro es que cuando hablamos de apuntadores estamos refiriéndonos a apuntadores que son direcciones de memorias de variables. Es una forma de hacer referencia a una variable. Y cuando veamos listas dinámicas, que son listas simples, listas dobles y listas circulares, y cuando veamos árboles binarios, todo va a ser apuntadores. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a apuntadores de, ¿cómo se llama? Cada elemento del arreglo se va a manejar como un apuntador. Aquí cuando manejamos arreglos, es solo un apuntador, que es el nombre del arreglo, y en realidad C te provee con mecanismos para no tener que usar los apuntadores. Yo, en esos ejemplos que hice ahorita, usé apuntadores y notación de apuntadores para algunas cosas, para demostrarles que era lo mismo. Pero existe esta notación de índices que nos facilita mucho las cosas en C y en C++. El concepto de pasar argumentos por referencia les queda más o menos claro a todos. ¿Quién dijo sí? José. Y Edwin, Argenis, Alfredo, ¿cómo están con pasar argumentos por referencia? Ok. Alfredo. Ok. Argenis. Ok, bien, nos quedan 5 minutos de clase, entonces voy a gastarlos haciendo un repaso exactamente de qué son los dos cosas que nos van a importar, que es las variables locales. En el texto que les dejé leer, y básicamente el paso de variables por referencia, en el texto que les dejé leer, que está en la página de Moodle, habíamos quedado que la memoria se almacena en 3 partes, ¿no? Tenemos una cosa que se llama el heap, o el montículo. Tenemos aquí el programa, la memoria del programa, y aquí tenemos la pila. Y una cosa que me importaba que les quedara muy claro es que las variables globales y las funciones se almacenan aquí. El heap, que es la parte del medio, se utiliza para la memoria dinámica. Todo lo que obtenemos con new y que obtenemos con free se obtiene de esta parte del medio. Y la parte de arriba es la pila. Hay una cosa muy importante. El programa es un área el tamaño de esta área de programa está definida desde antes de ejecutar el programa. Cuando cargamos el programa, esta área es estática y no se mueve. Y el heap y la pila, que son los dos bloques de memoria, la pila empieza a crecer hacia abajo y el heap empieza a crecer hacia arriba. En cierto modo, comparten el mismo bloque de memoria, pero cada vez que obtenemos memoria, vamos teniendo posiciones más hacia arriba y la pila va creciendo hacia abajo. Va a llegar un momento en que la pila se puede acabar, o el heap, hay límites que tienen, pero el heap se puede llenar, o la pila se puede llenar, y es importante. ¿Cuál es la labor de la pila? De lo que vieron en lo que les presenté, ¿se pueden explicar cuál es el funcionamiento de la pila? Sí. Permítanme tantito porque creo que hice una burrada. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, ¿verdad? Ok. Se ve eso de aquí, ¿verdad? Chispas, hice algo mal. Permítanme tantito.
Bueno, vamos a seguir ahí. Ignoren esto que está aquí. Luego lo arreglo. Bueno, la idea está... A ver, perdón, por andar distraído en esto, ya no te escuché bien. ¿Qué fue lo que te estaba diciendo? Edwin. José. Exactamente. En la pila almacenamos las variables locales. Todas las variables locales que están definidas dentro de un hábito, dentro de unas llaves, se van almacenando en la pila. Y es una cosa que es importante. Entonces, cuando nosotros tenemos una función, tenemos int main. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, ¿verdad? Int main a int main. Y aquí ponemos printf suma. I don't know. Ay. Suma 3,4. Tenemos aquí una variable, una función. Déjenme quitar esa cosa que me estorba aquí. Déjenme ver hasta dónde llega. Hasta aquí. Podemos tener una función que se llame int suma, que resuelva un int a, int b. Y aquí podemos poner return a más b. A más b. Entonces, esta función suma, cuando la invocamos aquí, estas variables, esos parámetros a y b, son variables locales. Y donde están viviendo es que cuando invocamos esta función, se asigna un espacio en la pila, en la parte de arriba de la pila decimos, bueno, vamos a agarrar 4 bytes para la variable a, 4 bytes para la variable b, hacemos el cómputo, lo sumamos, lo regresamos, y cuando salimos de esa función, digamos que este espacio que ocupaban esas variables deja de estar destinado a estas variables, se libera y queda libre para que otra función en el futuro las pueda ocupar. Entonces, por ese sentido, son variables dinámicas. Ahora, cuando nosotros pasamos una función como esta por referencia, nosotros podríamos hacer una función, una variación de esa función suma, donde las variables se pasen por referencia. Y en ese caso decimos int, voy a borrar el mapa de memoria, creo que ya no es necesario. Yo puedo hacer una función, tenerle una función int main, donde tenga aquí un int a es igual a 3, b es igual a 5, c. Invocar una función suma a, b, dirección de c. Y la función suma puede ser una función como esta. Void. Todos son minúsculas, aunque me quede más grande la b, es minúscula. Suma int a, int b, int asterisco c. Y aquí pondría asterisco c es igual a más b. Entonces, para esa función. Entonces, esta función suma que invocamos aquí es la función en donde c es estamos pasando el apuntador a una variable donde se va a almacenar el resultado. Se fijan aquí, nos dice que c espera un apuntador entero, y cuando invocamos esta función le ponemos ampersand para pasar la dirección de esta variable. ¿Sí queda claro? Este es un típico caso de una función donde se pasa una variable por referencia. Referencia básicamente es una forma de decir apuntador. Una referencia a una variable, es decir, es un apuntador o una variable, es lo mismo. Entonces, pasar por referencia es como pasar por apuntador, técnicamente hablando. ¿Sí queda claro esto? Muy bien.
Ahora, en este curso vamos a estar trabajando. Esto funciona en C y funciona en C++, es perfectamente válido. Sin embargo, C++ nos permite, tiene una notación un poco más fácil. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos que andar poniendo aquí, siempre que hagamos referencia a la variable C aquí adentro, no nos interesa realmente la dirección de la variable C, nos interesa el contenido de la variable C. Entonces, cuando pasamos variables por referencia, siempre tenemos que andar poniendo un asterisco C para decir que nos importa el contenido de la variable, no la dirección de la variable. Para hacernos la vida más fácil en la sintaxis, C++ permite hacer lo siguiente. Poner int ampersand C. Este ampersand no tiene el mismo significado que tiene acá. Este ampersand significaba la dirección de la variable C. Aquí únicamente estamos diciéndole C es una variable que se pasa por referencia. Y entonces ponemos C es igual a más B. Y cuando lo invocamos, ya no es necesario ponerle aquí el ampersand aquí, sino que le ponemos simplemente C. Y el compilador se encarga de decir, esta es por referencia, entonces voy a usar el apuntador y lo hace automáticamente por nosotros. Entonces, en ese sentido, C++ es muy, muy elegante. Cuando se manejan arreglos dinámicos, ese tipo de cosas, luego uno tiene que andar pasando apuntadores por referencia y eso se vuelve un poco más, la sintaxis un poco más curiosa, porque podríamos pasarlo de varias maneras. Podríamos pasarlo como int asterisco C, o podríamos estarlo pasando como int ampersand asterisco C, que como que suena medio extraño, ¿no? Pero se puede hacer eso. Eso es para pasar un apuntador por referencia, que a veces es algo que se requiere hacer. ¿Estamos claros con esto? Muy bien, pues sería hasta todo esto hasta aquí por hoy. A mí lo que me importa de esto realmente es que quedemos claros con el concepto de apuntadores. Si no queda algo claro, después de esto, que vamos a ver la semana que entra quiero hacer un repaso rápido de recursión. Y ya la semana que sigue estaríamos empezando a trabajar. Bueno, vamos a ver recursión y vamos a empezar a ver listas directamente. Al mismo tiempo vamos a ver recursión y listas. Y entonces ya vamos a estar trabajando con muchas cosas, entre ellas apuntadores. Entonces quisiera que estén al tanto todos de lo que son apuntadores y para que lo tengan así muy, muy claro. Entonces, la menor duda, háganmela aquí, háganmela por correo, háganmela por el grupo de Signal. De cualquier manera, háganme preguntas. De eso no vamos a dejar tareas. Vamos a empezar a trabajar con tareas y ejercicios a partir de la clase que entra, que empecemos a ver listas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues sin más por el momento, nos vemos la semana que entra y pues descansen. De nada, hasta luego.